Bienvenidos a Tiempos Modernos. Como usted sabe, el Ayuntamiento de Barcelona acaba de quitarle el nombre a la Plaza de la Hispanidad, una plaza pequeñita que estaba al lado de la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque se llama Hispanidad, palabra pecaminosa que ni los separatistas ni la izquierda española tragan. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir exactamente Hispanidad? De eso vamos a hablar hoy con Pedro Fernández Barbadillo. Hasta ahora mismo. La semana pasada, el Ayuntamiento de Barcelona, con los votos de separatistas, socialistas, comunistas y ultraizquierda antisistema, eliminaba del callejero la Plaza de la Hispanidad. Separatistas e izquierda coinciden en el odio a la hispanidad, pero ¿qué es exactamente la hispanidad? El concepto de hispanidad, que tiene un precedente en Unamuno, fue acuñado en su sentido actual por un sacerdote vasco, Zacarías de Vizcarra y Arana. Este cura vasco, ordenado en 1906, se trasladó muy pronto a Argentina y allí tuvo su idea. En la época era común que las naciones hispanoamericanas, y en especial Argentina, celebraran su común origen español. La fórmula empleada desde principios del siglo XX era Día de la Raza. A Vizcarra le pareció una fórmula muy mejorable. En 1926 escribe un artículo, La hispanidad y su verbo, donde propone el nuevo concepto. Estoy convencido de que no existe palabra que pueda sustituir a hispanidad para denominar con un solo vocablo a todos los pueblos de origen hispano y a las cualidades que los distingue de los demás. Encuentro perfecta analogía entre la palabra hispanidad y otras dos voces que usamos corrientemente, humanidad y cristiandad. Llamamos humanidad al conjunto de todos los hombres y humanidad con minúscula la suma de las cualidades propias del hombre. Así decimos, por ejemplo, que la humanidad mira con horror a los que obran sin humanidad. Asimismo, llamamos cristiandad al conjunto de todos los pueblos cristianos y damos también el nombre de cristiandad, con minúscula, a la suma de las cualidades que debe reunir un cristiano. Por supuesto, nada más fácil que definir las dos acepciones analógicas de la palabra, hispanidad. Significa, en primer lugar, el conjunto de todos los pueblos de cultura y origen hispánico diseminado por Europa, América, África y Oceanía. Expresa en segundo lugar el conjunto de cualidades que distingue el resto de las naciones del mundo a los pueblos de estirpe y cultura hispánica. Andaba entonces por Buenos Aires un escritor al que Primo de Rivera había nombrado embajador en la Argentina, Ramiro de Maeztu, que descubrió el concepto y decidió abanderarlo. Después un filósofo, García Morente, limará aún más la idea. A partir de ese momento, el término hispanidad empezaría a circular sin interrupción en la vida cultural española, hasta hoy, cuando los separatistas y la izquierda parecen decididos a prohibirlo, como tantas otras cosas. Pedro Fernández Barbadillo, muy buenas noches. Buenas noches. Prohibido decir hispanidad o resco referens. Bueno, en Bilbao nos han prohibido decir España, porque teníamos Plaza de España y ya no la hay. ¿Y qué han puesto en su lugar? Pues en un lado, Plaza Circular, y ahí está, porque era lo que existía antes en la Gran Vía, que había una plaza elíptica y una plaza circular, y el malvado Franco y todos los vascos que la apoyaban, pues decidieron que la Plaza Circular fuese Plaza de España, claro. Perdón, sí, que la Plaza Circular fuese Plaza de España, bueno. y luego había que volver a su nombre antiguo, y no la han querido volver a poner en nada. Porque, claro, España mancha el noble callejero de Bilbao. Lo mismo con la hispanidad y el noble callejero de Barcelona, al parecer, pero hay que recordar que hispanidad, que no es un invento de Franco, que no es un invento de Miguel Primo de Rivera, que es una cosa que nace a principios del siglo y nace además al otro lado del mar, lo que define es precisamente aquello que nos une a todos, incluidos a los del otro lado del mar. Es que la idea de la hispanidad, del Día de la Hispanidad, nace cuando se va a cumplir el cuarto centenario del descubrimiento de América, en 1892. Hay un movimiento, tanto en España como en América, para que se celebre esa fiesta en todo el mundo, y se consigue. Pero luego se apaga esta celebración, pero son las colonias españolas en América las que van presionando a los distintos gobiernos de las repúblicas hispanoamericanas para que de una manera u otra vayan declarando festivo ese día, el 12 de octubre. Y el verdadero definidor de la fiesta de la hispanidad, como ha llegado hasta nosotros, es un argentino, es el presidente de la República Argentina, Hipólito Yrigoyen, que encima era masón. Además, encima era masón. Ellos lo definen inicialmente al otro lado del mar como Día de la Raza, y es el nombre que queda genéricamente en Argentina, en Perú, en México. Y llega a España. Y llega a España también. Al año siguiente, Hipólito Yrigoyen lo hace mediante un decreto del año 17, un decreto que está reproducido en el Parque del Retiro, por cierto.
Lo tenemos ahí, una placa muy bonita en la que ahí aparece, que yo animo a todos los madrileños a que vayan a verlo. Entonces se traslada a España y se aprueba también como Día de la Raza por el Gobierno Nacional que preside Antonio Maura en 1918. Y en Argentina hay un cura vasco, Zacarías de Vizcarra, que ha ido allí destinado, ¿verdad? Están construyendo creo recordar que es una catedral en Buenos Aires, y durante el tiempo que la está construyendo está el debate periodístico, etcétera, y él dice, no, Día de la Raza no define exactamente de lo que se trata, es algo mucho más grande, esto es la hispanidad. Eso es que existía el concepto entonces de raza, era muy usado por todo el mundo, era constantemente el enfrentamiento entre las razas germánicas, las razas latinas, la raza anglosajona. Incluso José Vasconcelos quería aceptar, este escritor mexicano quería aceptar el concepto de raza dentro de lo hispánico y hablaba de la raza cósmica. La raza cósmica, efectivamente. En un libro que se titula así, La raza cósmica, que se podría reeditar, por cierto, y él explica que precisamente la clave de la raza cósmica es que no es una raza, sino que es la unión de todas las razas en el concepto de hispanidad, en la lengua española y en la religión católica. Y ese carácter, digamos, supraétnico, que fundamentalmente es de carácter lingüístico, religioso, espiritual, al final es lo que fundaría en sí misma la hispanidad. Y Zacarías de Vizcarra tuvo un éxito relativo. Lo tuvo hasta que llegó a Argentina Ramiro de Maeztu, el gran pensador también vasco, de Alavés, porque Vizcarra era de la comarca del Duranguesado, y fue enviado allí Maeztu por Alfonso XIII como embajador de España, sí, en el año 28. Primo de Rivera quiere quitárselo de medio de alguna manera y lo mandó allí a Argentina de embajador. Es que antes estuvo en la asamblea consultiva que iba a elaborar una nueva constitución. Eso vamos a contar un día, lo de la constitución de Primo de Rivera, que es interesantísimo, pero bueno, vamos a... Sí, no nos distraigamos. Y el estatuto municipal de Calvo Sotelo. Y entonces lo manda a Argentina en febrero del 28 y está 2 años. Y ahí Maeztu, que era un hombre de una gran inquietud intelectual, es el que trae a España como corresponsal en Londres pues todas las ideas del socialismo fabiano, del librecambismo, el que informa a los españoles de lo que está pasando en Londres en su momento, pues como era un hombre tan interesado en todo lo que se movía, todas las ideas, entra en contacto con Zacarías de Vizcarra y este le transmite a él su concepto de hispanidad, no de la raza hispana, sino de la hispanidad como decías tú, concepto que engloba a todo el mundo, un concepto filosófico, cultural, espiritual, no un concepto fisiológico. Y él escribió un libro, Idea de la Hispanidad, defensa de la hispanidad, defensa. Luego ideas de García Morente. El primer texto es el que lo publica en la revista Acción Española, que él mismo funda. Eso es. En el año 31 creo que fue, y luego ese artículo pues lo engorda, como solemos hacer, hasta convertirlo en un libro. Y luego, como dices tú, pues el filósofo García Morente, que había pasado por una experiencia traumática porque su yerno fue secuestrado durante la Guerra Civil aquí en Madrid, delante de él, y luego asesinado, él tuvo que huir a París y demás, pues acepta este concepto, lo difunde a través de unas conferencias que él da en Buenos Aires, volvemos a Argentina, y elabora también el modelo del caballero cristiano. Él dice que la hispanidad se encarna en el caballero cristiano. Vamos con eso. Estamos hablando de dos figuras eminentes de la cultura española que hoy prácticamente nadie estudia en un colegio español. Ramiro de Maeztu, que es el único del 98 que entiende que el problema no es España, sino que estamos ante una crisis global. Es una cosa muy interesante. Ante una crisis general en toda Europa, como tú bien has contado, él introduce aquí un montón de ideas que están en Europa circulando. Y aquí estamos pensando que la cosa todavía del el krausismo. Seguimos con el krausismo. Exactamente, con el krausismo. Y luego García Morente, que es el seglar que acaba convertido en sacerdote, fundamentalmente un filósofo, uno de los grandes nombres de la filosofía española del siglo XX. Y ambos coinciden en el carácter, uno, religioso en términos de civilización, más que propiamente de fe, de la hispanidad, identificado con el catolicismo, en el carácter fundamentalmente ético, es decir, es esa ética del caballero, es la ética de que todo el mundo puede ser señor, por así decirlo, ¿no? Y que está en los antípodas del carácter burgués anglosajón, claro.
Efectivamente, porque en esa época, incluso lo dice Hipólito Yrigoyen en su decreto, dice que España mezcla su sangre con la de los pueblos que encuentra en América y da a luz una nueva raza. Por eso hablan volvemos al concepto de raza, mientras que los anglosajones y otros pueblos, los holandeses mismos y los alemanes, lo que hacen es una separación tajante entre los colonizados y ellos, no se mezclan. Y si en algún momento se mezclan, se esconde el pecado vergonzosamente en una chabola. Es interesante porque desde este punto de vista lo que Hispanidad representa es exactamente todo lo contrario de lo que la izquierda le reprocha. Es decir, lejos de rememorar un, como dicen ellos, genocidio, que un día lo haremos largo y tendido del asunto, precisamente lo que trata de expresar es todo lo contrario. Lejos de expresar una mecánica de poder imperial, lo que trata de expresar precisamente es ese ideal ético de la persona libre, en fin, que es el caballero. Es decir, nada que ver con lo que la izquierda predica. Y sin embargo, la izquierda y los separatistas. A lo mejor por eso lo odian tanto. Yo estoy convencido de que es así. O sea, odian el concepto de hispanidad, odian el 12 de octubre, lo tienen que descalificar comparándolo con un genocidio, porque es una de las mayores gestas, si no la mayor gesta hecha por seres humanos en la historia nuestra, en la historia que conocemos, y es tan grande que, claro, sirve de basamento a la nación, a la conciencia españolas. Por eso tienen que negarse. Da igual que haya acontecimientos, que haya pruebas de que ese genocidio no existió. O sea, por ejemplo, la primera universidad en América se constituye en Santo Domingo un siglo antes de que habla Harvard, por ejemplo. Sí, y también el primer hospital está en la misma isla de Española. Y es pues, hospital abierto a todo el mundo. Entonces, todo esto tiene que ser laminado, tiene que ser ignorado, tiene que ser destruido, porque España no puede engendrar nada bueno, nada positivo. Al final nada estamos decente. ante una ofensiva, parece absolutamente programada, de destrucción de la memoria nacional real, para sustituirla por la ausencia de memoria, simplemente. Y es lo que estamos viendo auspiciado por las instituciones públicas que todos pagamos. Eso es lo más vergonzoso. Hombre, yo veo que quiero encontrar algo positivo en estas campañas, que encima son campañas de ignorancia programada, en la reacción popular que suele haber cada vez que alguno de estos genios, sea alcaldesa de Barcelona o sea podemita, dice una de estas barbaridades. Twitter se llena de documentos, de respuestas, de comentarios, de chistes, de burlas a todo esto. Esto indica que al final, pues, hombre, al menos el pueblo español se subleva frente a sus dirigentes. Pero volvemos al principio del siglo XX, la separación entre la España real y oficial. Y la España oficial, efectivamente. Pues aquí estamos con la España real, y con la España real y con su memoria real, que sin el concepto de hispanidad realmente significa muy poquita cosa. Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tiempos Modernos. A ti por invitarme. Y a ustedes les espero mañana, aquí, como siempre, a las 9:30. Gracias.